El carácter de los espacios donde grabamos va a influir directamente en el sonido de los discos que hacemos. Para hablarnos de ese tema vamos a tener aquí a Giancarlo Tazara, una persona que ha trabajado con grupos como 424, Ale Fernández y La Ciudad Estéreo, Fofo Godi, Santos y Zurdo. Él es una persona que yo admiro muchísimo y de la cual he aprendido bastante y creo que le podemos sacar provecho a todo lo que nos tenga que compartir hoy. Bueno, más pura vida, gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar de acústica un poquito, vamos a hablar de diseño de estudios, vamos a hablar de aclarar cosas y dudas que la gente tiene normalmente sobre lo que es un diseño de un estudio. Puede que se ponga un poquito técnico, pero vamos a estarles proveyendo unos links para que ustedes puedan revisar. Estén chequeando también el Facebook para estar conversando entre ustedes y con nosotros sobre posibles dudas y información valiosa para el tema que vamos a explorar hoy. Primero que nada, quería hablar con Yanka sobre quién es y qué ha hecho. Quería que nos contaras un poquito cómo comenzaste, digamos, con el asunto de tener un estudio de la grabación. ¿Qué te llamó la atención? O sea, ¿qué fue lo que...? Bueno, de carajillo, como a los 15 años, un día fui a una fiesta electrónica y pues, nunca había oído eso. Entonces empecé a oír todos esos sintes y todas esas cosas y me obsesioné. Yo dije, yo quiero hacer esto. Entonces yo dije, bueno, entonces por ahí empezó. Después se desvió un montón. Vamos a hacer la versión corta. Entonces de repente esa obsesión de los sintes me llevó como a aprender muchos sintes y las computadoras al mismo tiempo, y empiezo a meter mucho como en el software y aprendí de síntesis y todo eso, y formo un grupo de música electrónica. Okay. Y entonces eso era con un amigo Arturo, y ahí empezamos a darle y hacer música un tiempo. Fue muy frustrante. Había muchos problemas técnicos además, con software pirateado, sí, y un montón de cosas que nos dieron mucho dolor de cabeza, pero eso me llevó a aprender también mucho, ¿verdad? Porque era mucho solucionar problemas la mayoría del tiempo. Y bueno, entonces el hermano del amigo con que hacía música electrónica tenía una banda que se llamaba Dramática. Y entonces estábamos un día ahí breteando, Arturo y yo, y el hermano dijo, ¿usted con esa vara no me puede hacer un demillo? Y yo, supongo que sí, tenía en ese momento una interfaz de 8 canales. Yo estaba con una hora de la música electrónica. Y entonces yo dije, sí, entonces me metí a Sweetwater ahí, no sé qué, y un kitcillo de micrófonos de $100 de batería, y vámonos. Y con eso entonces fui a la casa de los madres que tienen una sala de ensayo lleno de cartones de huevo. Y con eso introducimos el tema. La acústica. Y bueno, y ahí grabamos el demo de Dramática. Y me gustó mucho. Y yo nunca había trabajado como con micrófonos y esas cosas. Entonces ahí empezó como mi obsesión por el audio. Digamos, gracias a eso. Y desde ahí, después tuve la oportunidad de poder ir a estudiar afuera a España y todo un montón de cosas, ¿verdad? Que se dieron después, pero eso fue lo que inició mi obsesión. Buenísimo. Quisiera primero aclarar la diferencia entre, porque mucha gente cree que poniendo absorción dentro de un cuarto, por ejemplo, va a hacer que el sonido deje de salir, digamos. Hacernos como tal vez la distinción entre lo que es acondicionar un cuarto adentro y lo que es hacer que el sonido salga, para que la gente entienda. Sí, es que inclusive a veces la gente usa el término mal, acondicionar, porque acondicionar es un término genérico que en realidad no aplica exactamente, pero acondicionar, vamos a decirle que es tratar cómo suena un lugar adentro. En cambio, aislar, que el término lo dice, es aislar el sonido de adentro o de afuera, ¿verdad? O sea, que no entre o que no salga el sonido de un lugar. Y en realidad es muy diferente lo que se ocupa hacer para lograr una u otra cosa. La idea de insonorizar es desacoplar. Entonces normalmente lo que se intenta hacer es hacer como un cuarto adentro de un cuarto. Eso es lo ideal, digamos. Claro. Porque eso lo que estás haciendo es creando un desacople estructural para que porque el sonido no solo se transmite en el aire, sino en los materiales sólidos. Entonces a la hora de desacoplar la estructura del cuarto interno, logras que el sonido no salga por medio de la claro. Vibración. Entonces es muy diferente. Son dos conceptos que hay que manejar diferentes porque no se unen. O sea, metiendo un poco de fibra vidrio dentro de un lugar no vas a lograr que no salga el sonido. Claro. Si sale el aire, sale el sonido. Si entra un huequito así de luz, ahí está entrando un montón de sonido, ¿verdad? Entonces claro. son conceptos distintos que... Sí, de hecho el aislar, el aislar tiene que ver con la cantidad de masa, ¿no?
Sí, es hacer más. O sea, en teoría, entre más gruesas sean las paredes, más funciona, y uno trata de simular eso con diferentes materiales, desacoplando y... En realidad es interesante porque lo que se hace ahora es como un sándwich. Es un sándwich de materiales porque existe... Ok, digamos, si usted tiene un coso de este tamaño de concreto, tiene una X masa, ¿verdad? La idea es igualar esa masa en menos cantidad de espacio. Claro. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El sonido viene en un material, digamos que esto es gypsum. Entonces, en el momento en que el sonido cruza este material, cambia la dirección. Entonces cambia la fuerza también del sonido. Pero el momento de cambiar la dirección, esto es gypsum, ¿verdad? Y después aquí pongo fibra vidrio, por ejemplo. Entonces, el sonido entra, cambia la dirección. Y cuando entra al otro medio, va a cambiar la dirección otra vez. Y después, si hay aire, cambia otra vez la dirección. Entonces, el sándwich lo que crea, lo que ayuda es el sonido, entre más medios cambie, más fuerza y más se va a desviar. Claro. Entonces, uno puede, lo que se hace con estos sándwiches es intentar que en menos espacio se baje la mayor cantidad de sonido posible. Pero sí, la idea es hacer masa, o sea, entre más masa. Un bloque concreto así te va a absorber, te va a frenar. Me ha dicho que mucho. Si todos tuviéramos un castillo con paredes de 1 metro, todos serían felices. Sí, sí, inclusive es interesante porque también hay un concepto, digamos, entre más usted aísle un lugar, más difícil va a ser tratarlo. Ajá. Internamente, porque todo el sonido no está saliendo. Digamos, usted ponga música en un carro, vos salís del carro y oís la mayor cantidad de graves, porque eso está escapando. O sea, eso es para las paredes, los graves, las paredes del carro no son nada, entonces salen a través de eso. En cambio, si vos tenés mucha densidad en un lugar, el sonido se queda atrapado ahí, rebota más, hay más resonancia, entonces va a costar más controlar acústicamente el lugar para que suene bien. Ya que aclaramos un poquito cuál es la diferencia entre los dos y de qué se trata, digamos, por lo menos aislar. Una vez que tenemos ese montón de cosas rebotando adentro, hay 1000 cosas que hacer, ¿verdad? Hay como... No quisiera que nos vamos demasiado técnicos en qué tipos de tratamiento exactamente y qué tantos diferentes tipos de trampas de aguas hay, pero por lo menos explicar qué diferencias hay o cuáles son los tratamientos básicos para diferentes frecuencias o en diferentes lugares o qué se puede hacer en ese. La idea de un control room que es que exista un lugar, que llamémoslo sweet spot, ¿verdad? En este caso, que se oiga en ese punto lo más claro posible. Y entonces lo que queremos lograr es que lo que usted oiga sea la mayor cantidad viniendo del parlante y no de las reflexiones del lugar. Entonces, lo ideal es lograr una cosa que se conoce como RFZ, que es Reflection Free Zone. Que en realidad Reflection Free lo que quiere decir es atenuar esas reflexiones. Entonces, lo que estamos buscando en un control room es oír bien lo que sale por los parlantes sin que el cuarto se meta en lo que uno está escuchando. Digamos. Y sobre todo en los primeros de 20 a 40 milisegundos. Porque ¿qué es lo que pasa? El oído ocupa un tiempo para distinguir dos sonidos. O sea, si yo le pongo un sonido, un impulso, aquí, y le pongo otro impulso, una copia, digamos un balazo inclusive, una copia de un balazo y lo pongo 8 milisegundos después, el oído de uno va a seguir percibiendo eso como un solo sonido. O sea, no va a percibir que hay un balazo aquí y otro balazo después. Claro. El oído ocupa un tiempo creo que son como 11 milisegundos para ya empezar a distinguir eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés ese parlante ahí y rebota en la pared y se te devuelve a vos, se está combinando no solo más tarde que el sonido directo, que crea un confiltering, sino que también te estás desdibujando esa señal directa que tenés porque se está combinando. Entonces, lo ideal es reducir esos rebotes hasta el punto en que creo que hay una medida que dicen que debería de estar 20 decibeles abajo del original. O sea, si yo tiro esto a 70 dB, la primera reflexión que vuelve a mí en el sweet spot debería estar 20 decibeles más abajo. Okay. Eso es lo ideal, digamos, en un control room, para que no pase ese desfiguramiento, que además desfigura un poco la imagen estéreo, desfigura varias cosas. Okay. Entonces, eso es lo que se busca. Lo que se busca es intentar que el cuarto no afecte la escucha. Eso en frecuencias medias y altas es más fácil porque se comporta más como un rayo, o sea, es más direccional el sonido. En cambio en graves ya ahí se vuelve más complejo, ¿verdad? Porque es omnidireccional más o menos, depende de la frecuencia, se va cerrando y se va abriendo el patrón de la frecuencia. Sí, los bajos es lo que es un dolor. Lo demás se puede... Sobre todo en cuartos pequeños, porque el problema de los cuartos pequeños es que no existe
o sea, las ondas tienen tamaños físicos, entonces en los cuartos pequeños no se pueden desarrollar bien, entonces empiezan a pasar cosas como ondas estacionarias y resonancias que se quedan resonando. entonces ahí lo complica, porque ¿qué es lo que pasa? En un cuarto vos puedes tener una frecuencia grave que va a coincidir con una nota, ¿verdad? Todas las frecuencias coinciden con una nota específica. Sí, de repente suena mucho o no suena. De repente suena mucho, no suena, depende, sí, de si estás en un nodo o en un antinodo. Pero el punto, digamos, es como que esas resonancias se quedan por más tiempo resonando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si vos ves una medición de un cuarto, esas notas que coinciden con las dimensiones van a resonar y van a quedar por más tiempo. Entonces el decay de esas notas, o sea, lo que duran, va a ser más y eso va a afectar la percepción que usted tiene, porque usted va a creer, no solo va a estar más volumen, esas frecuencias porque van a sumarse y van a estar más duros de lo que realmente el parlante lo está tirando, sino que van a ser más largas. Entonces usted está creyendo que hay más reverb en esa zona que realmente no existe en el material que sale por los parlantes. Y entonces, como para resumir, entonces lo que se busca es evitar que el cuarto te engañe, ¿verdad? Porque eso es básicamente, porque si estás... Es que 30 decibeles, ¿verdad? Estamos hablando mucho. Y puede haber en un cuarto diferencias de 30 decibeles en ciertas frecuencias. No, incluso yo tenía ese problema, ¿te acuerdas? Yo tenía ese problema cuando construí ese estudio. Por más que planeé, por más que traté, solo cambiar la posición de los parlantes me solucionaba un hueco que yo tenía como de 20 decibeles en 60 Hz. Sí. Entonces, o sea, tiene mucho que ver con... Todo cuarto va a tener ciertas frecuencias, o sea, que se conocen como modos, digamos, que siempre van, o sea, no hay manera de evitarlo, siempre van a estar ahí. La cosa es cómo se distribuyen esos modos. Por eso es que a veces cuando se diseña un cuarto de cero se busca que las proporciones de las dimensiones queden de tal manera que los modos estén distribuidos, o sea, que las frecuencias que resuenan en todas las dimensiones no queden igual. Por eso lo peor que uno puede hacer es usar un cuarto cuadrado. Porque, digamos, si uno usa un cuarto 6x6 por 3, por ejemplo, que 3 es 3 y 3 son 6. Entonces, todas las frecuencias que van a resonar van a estar en la misma frecuencia en todas las dimensiones. Entonces, van a ser problemas casi irreparables, ¿verdad? Muy complejos. Definimos que sí, definitivamente en el control room la idea es que el cuarto no engañe. Ahora, si pasamos al lugar donde está el músico, digamos, donde está donde se graba, donde se captura el sonido, ¿qué diferencia hay? ¿Qué se busca diferente a nivel sónico, digamos? Bueno, ahí va a depender del lugar. Obviamente en espacios pequeños siempre se busca controlar los graves, que es como lo más problemático que va a tener el lugar. También se busca, si hay superficies paralelas, va a ser importante reducir el floor echo, que son, ¿verdad? Que son como frecuencias que se quedan rebotando, que suenan, inclusive uno aplaude y suena como un ringing. Es una manera fácil de ver si está sucediendo, que eso sucede con superficies paralelas y eso suena espantoso. Entonces obviamente eso es como un problema básico que uno debería de pensar en corregir. Lo que pasa con los lives, por lo menos en mi experiencia, es que si el lugar suena bien, suena bien. Por ejemplo, en el lugar donde yo grabo, puse unas cuantas trampas de bajos y unas cuantas cosas como para intentar controlar esas resonancias que siguen ahí, evidentemente. Y yo no le vi necesidad de hacerle mucho porque me gusta el sonido que está así. O sea, al final de cuentas vos pones una batería en un lugar. En realidad yo lo dejé así más que nada por baterías, porque es lo más difícil y además proyecta mucho, y entonces excita mucho el cuarto, entonces realmente vas a tener en todo el sonido de la batería el sonido del cuarto, o sea, eso no hay manera de huirle. En cambio con voces puedes hacer unos panelitos, puedes hacer un bootcito, algunas cosas que puedes intentar obviar los problemas del cuarto. Entonces en un live la idea es que suene bien, evidentemente, y si es una cosa muy reverberante y tal vez no te sirva para muchas cosas, entonces tal vez sería bueno cambiar un poco la reverberación. Eso es algo importante porque a veces uno quiere una batería más seca, a veces uno quiere una batería más viva, dependiendo de los tipos de géneros que uno grabe. Eso es algo que la gente tal vez no tiene muy claro. O sea, un cuarto que suena bien para una cosa puede sonar mal para otra cosa. De fijo, sí. Definitivamente. Sí, eso fue exactamente mi dilema en mi cuarto, porque me gustaban mucho las baterías así, pero sonaba cuartoso. O sea, tiene un sonido que uno no lo quisiera en todo lo que grabe. Claro. Entonces lo que hice fue tener un montón de paneles que yo pueda mover con ruedas. Hice varios paneles grandes con ruedas, entonces uno los mete y los puede poner alrededor de la batería. Entonces así, si quieres una batería más seca y la rodeas de paneles, ¿verdad? Claro.
hablando justamente de eso, entonces quería hablar como de cómo influencia un espacio para grabar dentro del producto final o dentro de la versión que se está haciendo. Principalmente la experiencia con 424, porque me gustó mucho en el oro que acabas de vos de grabar. Por cierto, que quedó riquísimo. O sea, el otro día ya lo he escuchado ya como con detenimiento todo y el sonido de batería es estúpido. O sea, suena como... Tiene un sonido como muy característico. Y eso no lo grabaste en tu estudio, fueron a grabarlo ¿a dónde fue? Como una finca en no sé dónde, Ajá, ¿verdad? Una finca. Sí. Eso es interesante porque ahí se ve, y es vacilón porque Alvera lo dijo también en el episodio pasado, el lugar marca la producción. Claro. Y en este caso de Oro marcó el sonido de batería mucho, porque era en un cuarto de madera, era un chalet casi, no un chalet, pero bueno, era una finca, una cabaña de madera, una sala gigante y había un montón de cuartitos alrededor, entonces agarramos como varios cuartos para diferentes cosas y la batería lo que hicimos fue hacerle como un altar, digamos, adentro del cuarto. Entonces agarramos como, ahí todo era DIY, entonces como con colchones y camas, entonces hicimos como una caja a la batería para buscar la resonancia de las cosas, como ¿verdad? El umbrella ese. Básicamente, pero sin poder mover, o sea, simplemente claro, pusimos ahí. el tono que le gustaba y se acabó. Básicamente queríamos hacer el techo más bajo porque era muy alto, entonces todo sonaba como se perdía, no había como resonancia, no había graves, entonces intentamos como controlar un poco esa reverberación y bajar el nivel del techo para que el redoblante como que tuviera más gordura. Y eso marcó todo el sonido del disco. Claro. O sea, realmente ese disco grabado en otro lugar no sonaría así. Claro, no, es importante. ¿Y guitarras aprovechaste como lugar o fue una técnica estándar de en realidad, ¿qué pasó? Contanos. Porque guitarras, en realidad, todas las guitarras están rampeadas. ¿Ah, sí? Sí, esas se rampearon en mi estudio. Tuvimos problemas con eléctricos, entonces los amplis sonaba mucha tierra. Okay. Entonces grabamos todo directo. Y después sí, y después yo en mi estudio lo rampeé. Y ahí sí tienen cosas muy interesantes porque tienen, por ejemplo, la mayoría de los tonos está grabado con dos amplis al mismo tiempo. O sea, la misma toma con dos amplis, con uno tal vez un poco más crunchy, otro más limpio, un sonido más Fender, un sonido más AC30 y cosas así. Entonces pudimos experimentar mucho como con las texturas, que es parte de lo que a mí me gusta de mucho. De hecho, sí, eso es justamente parte de tu brete que a mí me gusta mucho. En ese disco, especialmente uno oye cosas como por todo lado. O sea, es como muy etéreo y muy no sé, como que hay mucha riqueza, texturas y principalmente creo que es el sonido de la guitarra. La guitarra aporta mucha textura, también la batería inclusive, pues el room de la batería tiene mucha textura, también se grabaron como percusiones encima de la batería, que va como volando el ruedo a veces en una sala más grande, entonces también aporta mucha textura. Y evidentemente los sintes, que también aportan mucha textura. Pero a mí me gusta mucho como reampear cosas y distorsionar ligeramente casi que todo. Inclusive la batería está ligeramente distorsionada, el ruedo está ligeramente distorsionado, el room está muy distorsionado. Y todas las guitarras tienen diferentes niveles de drive para buscar un sonido más único a la hora de combinarlos. Porque entonces no es como, ok, eso es el sonido de la distorsión del AC30, sino es el AC30 con el Marshall, por ejemplo. Claro. Entonces crean sonidos con texturas ligeramente distintas. Sí, bueno, también hablando de lo mismo, acabas de grabar el disco de Ale Fernández y la Ciudad Estéreo, el Auras y Frecuencias, y grabaste 4 piezas, ¿verdad? Una especialmente me llamó la atención, esta Octubre se llama.
o sea, me parece fenomenal. O sea, uno oye esa canción y de repente como que se mete en un espacio ahí y todo está como grabado. No sé, o sea, yo creo que el traqueo influye mucho. Algo que cuñita aquí nada más, Alberto mezcló ese disco, ¿no? Mezcló todo, mezcló todo el disco. Yo creo que, y se lo he escuchado decir a él, o sea, uno no puede, sobre esa misma grabación, uno no puede solucionar en la mezcla lo que está mal cuando uno lo graba, ¿verdad? O sea, uno no puede solucionar eso. Él realmente llevó, yo creo que lo que vos tenías traqueado a un nivel en el que lo hace. Sí, super mezcla. Pero se nota el finesse ahí ahí hay una cosa que a mí me gusta mucho hacer, que es jugar con el espacio que tengo. Y ahí se nota más en esas baterías. Ahí es vacilón porque ese disco se grabó en octubre. ¿Ah, sí? Sí. Y en octubre llueve mucho. Y mi estudio no está insonorizado. Entonces, es en el que hay lluvia. Entonces ahí está lleno. Pero más allá de eso, lo que pasa es que yo tengo el lugar donde grabo y a la par hay como un pasillo. Y ese pasillo está a la par de un patio. Pero ese pasillo es un pasillo angosto y tiene un sonido muy particular. Entonces yo lo que hago es que cierro la puerta, como no está insonorizado, es una puertilla delgadilla, entonces yo cierro la puerta del live y sale mucho sonido de la batería. Entonces yo pongo un micrófono ahí. Entonces suena como si la batería estuviera a 30 metros realmente, o más, así suena lejísimos, pero tiene una resonancia y un espacio muy característico. Claro, se metió toda la lluvia, pero la mitad de esa pieza era ese micrófono. Claro. Entonces inclusive Alvera lo dijo. Es en esa pieza. Es en esa pieza que el mae dijo, bueno, aquí está lleno de lluvia, y metámosle más lluvia. Claro. Y le metió más lluvia porque es la manera de salvarla, porque ese micrófono era esencial para el sonido de esa batería. Porque al final es una cuestión como de espacio. Ese micrófono no está, hay gente que como que a veces, y yo lo he hecho a veces, alinea los rooms, digamos, porque obviamente el sonido tarda un tiempo en viajar, entonces cuando entra ese micrófono entra más tarde. Claro. Entonces a veces hay gente que lo alinea. Son dos efectos diferentes, ¿verdad? Entre alinearlo y no alinearlo. En este caso, ese espacio crea espacio, ¿verdad? Porque entonces alargas el bombo, alargas el decay de todas las cosas. Lo sentís en un espacio. Y en esa pieza especialmente funciona muy bien porque es la sensación que me da. Es una pieza grande y como abierta y como lejana. Y como hasta el tempo, ¿verdad? Como que permite que las cosas tengan más decay. Y sin embargo, la voz de Ale está aquí y se siente como muy íntima. ¿Qué usaste en la voz de Ale? Esa voz no la grabé yo. ¿No la grabaste vos? No, en realidad la voz, creo que, no estoy muy seguro, pero creo que la grabó Ale. Sí. La mayoría de las voces. Sí, yo grabé la de Suerte, que es la única voz de ese disco que grabé yo. Creo que una de ahí las voces, una la grabó Alvera, otra yo solo grabé esa voz y las demás creo que las grabó Ale. Cool, porque eso es, yo creo que con eso y con Felipe, en el de 424 también se oye como, es eso, es como una voz súper cálida y súper upfront. Sí. En el de Felipe, si usted lo grabaste vos, creo que me has dicho que es un SM7, ¿fue lo que usaste? Un SM7, sí, a él le va muy bien. En realidad con eso es vacilón, porque teníamos varios micrófonos para probar. Teníamos un U47 FET, un TM1 de TUS, que es un peluso, un TM1, un Dave Perlman TM1, que es una copia de un U47, y un peluso P12, que es muy airoso, muy brillantoso. Y cuando estábamos ahí, Phil, el productor del disco, quería oír todos, obviamente. Entonces pusimos todos y probamos todos y al final todo eso iba por un 1176, un compresor bien atizadillo. Y todos sacaban como un brillo. Felipe proyecta mucho, es un cantante que canta muy duro, aunque no parezca en realidad, pero sí proyecta mucho. Aunque sea suavecito lo que canta, pero hace mucha proyección. Entonces tenía como sacaba un harshness, casi todos los micrófonos condensados con él que a Phil no le gustó. Entonces en realidad el que sonaba más agradable y el que aceptaba más compresión era el SM7. Entonces era un SM7 con un API con el 1176 y esa es la voz de todo el disco. Del oro. De todo el disco de oro. Buenísimo. Hay varias preguntas que hicieron en Facebook y en 89 decibeles, entonces quería como, tal vez podemos seguir contestando cosas de acústica basadas en esas preguntas, porque hay algunas que sí tocan temas vacilones. Nos pregunta Luis Diego Gutiérrez en Facebook, dice, comprar tratamiento acústico es un poco caro, ¿qué opciones caseras podrían suplir bien esa función? Lana de roca para hacer bass traps y cartones de voz para hacer difusores, o qué otros materiales. Como cartones de voz, no. Ese es el primer mito, no. Ese es el primer mito, inclusive. No sirve para nada. Inclusive se puede meter en Google a buscar la información, los verdaderos coeficientes de absorción de los cartones de huevos y en realidad eso no absorbe muy bien cucarachas. No hace mucho. Y le deja un buen olor a los huevos. Sí, exacto.
No, en realidad eso no, eso viene, supongo que la gente por la forma, ¿verdad? Que veía la espuma que tiene esa forma y la gente empezó a creer que eso es así. En realidad igual pasa con la espuma, o sea, la espuma absorbe, pero absorbe muy mal ciertas frecuencias. Entonces, lo que se busca, yo creo, y más en lugares pequeños, es intentar hacer broadband absorbers, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es que absorban, que el material que pongamos absorba la mayor cantidad de graves posible. Uh-huh. Y evidentemente los cartones de huevos no absorben mucho. Sí, principalmente graves. Es porque los cuartos pero probablemente la gente esté preguntando aquí son cuartos pequeños, entonces definitivamente los graves son el problema más lana de roca para hacer base drops, eso es la que se usa, y eso no es tan caro, o sea, eso es el mejor material que pueden hacer para no es tan caro, realmente es barato, tal vez es que uno ocupa mucho y tiene que comprar mucha cantidad, pero el material no es caro, es más barato que Auralex, yo creo, ¿no? Mucho más barato que Auralex, sí. Es que hay que hacer la trampa. Hay que hacerla, pero en realidad es ir a EPA y comprar un poco de madera, tornillos, no es tan complicado, o alguien que le pueda diseñar algo bonito, hacer algo bonito, pero buenísimo. Pero es muy sencillo. A ver, Roberto Retana, saludos a Roberto, por cierto. Pregunta que leyó un artículo de un grupo que se llama Laika y de cómo grabaron su último disco. Leí que donde grabaron no tenía ningún tratamiento acústico y que grabaron instrumentos que son microfoneados. El disco es muy bueno, al menos yo no puedo decir nada al respecto de su calidad. Para mí es profesional. ¿Es entonces necesario realmente tener un estudio con tratamiento acústico para hacer grabaciones de calidad? ¿O es posible mediante métodos más laboriosos sobrellevar la falta de tratamiento acústico y lograr una grabación de calidad? Bueno, evidentemente si el lugar suena, como dijimos antes, si el lugar suena bien y no es necesario. Sobre todo en el lugar donde se graba, ¿verdad? Yo creo que la distinción ahí es, mi opinión por lo menos es que tal vez el lugar donde está el instrumento no es tan importante, pero el lugar donde uno escuche, o la manera en la que uno escuche, o las orejas de la persona que lo esté grabando, y sepa qué es lo que el lugar le está dando, es lo más importante. Es más como saber lo que estás, o sea, si sabes lo que estás haciendo, puedes aprovechar de cualquier lugar mientras te guste el sonido que te está dando ese lugar. Por ejemplo, si estás tal vez en un lugar que sabes que hay una resonancia, ver cómo lidias con esa resonancia. Digamos, si estás microfoneando un bajo, que sería tal vez lo más complicado de microfonear en un lugar no tratado por las frecuencias graves, ¿verdad? Claro. Si ya sabes que tenés una resonancia, tal vez ver cómo lidiar con esa resonancia, si te empieza a molestar, pero si sabes lo que estás haciendo, no le veo problema en grabar en un lugar sin tratamiento acústico. En una sala de control sí preferiría que sea acústico porque ahí te puede engañar y además te pueden engañar las dos al mismo tiempo. Por ejemplo, un caso, si pones un micrófono de la sala en un antinodo, que es un lugar donde no hay energía acústica en una frecuencia específica, y si vos te pones en un control room en un lugar que también estás en ese antinodo, de repente entonces te estás combinando la cancelación de allá con la cancelación de acá, entonces sí puede ser muy peligroso. Pero eso es un caso demasiado sí, pero sí es, o sea, lo principal es que la persona que lo esté grabando sepa lo que está haciendo y sepa lo que está buscando. Sobre todo en la sala sobre todo en la sala allá, sí. Y en este lado, pues bueno, si hay un estudio con control room, pues obviamente que esté. Disco 424, buen ejemplo. Exacto. Fue grabado en una finca. ¿Con qué monitoreaste vos ese? Con mis monitores. ¿Sí tiraste tus parlantes? Sí, yo me llevé todo el estudio entero. Ok. Eso sí. Inclusive llevamos paneles acústicos. Ok. Para tratar un poco el control room. Es que hay que poder tomar decisiones, ese es el problema. Esa es la cosa. Igual sí jodió, no creas, o sea, por dicha el disco no se iba a mezclar ahí, nada más se grababa. Entonces había que tal vez tomar en cuenta, porque sí el lugar sonaba mucho más flaco de lo que yo me esperaba, porque yo estaba acostumbrado a mis monitores en mi lugar y de repente llegué ahí y los puse y yo, no, suena basura, no hay graves, entonces había que como saber interpretar eso, pero el resultado está ahí, funciona. Perfecto. A ver, Stefano Cercone pregunta, es una pregunta en varios pasos, dice: primeros pasos para tratar un cuarto adecuadamente, realizar mediciones, equipo necesario para las mismas, software, consideraciones necesarias para lograr una correcta medición. Hagámoslas todas de una vez y vemos si podemos resumirlas. Disminución de reverberación en un cuarto de grabación de baterías, esto ya lo hablamos un poco. Características de materiales necesarios para realizar un debido tratamiento, densidad, cantidad, etc. Y una que me interesa mucho es el tipo de tela que se usa para el tratamiento, y si no es mucho pedir lugares donde conseguirla, eso lo podemos responder por Facebook. Sí, son diferentes. ¿Y cuándo es necesaria la utilización de difusores? Tal vez podríamos responder un par. Sí. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a tratar un cuarto si uno tiene...? Me imagino que tratemos del caso hipotético que estamos hablando de una casa en la que es el cuarto de alguien y quiere hacer todo ahí mismo. Digamos, si queremos hacer un control room cabina para maquetear o grabar básico. Lo ideal sería, digamos, empezar por lo primero, es meter la mayor cantidad de trampas de bajos que pueda.
Entonces, empezar por las esquinas, que es el lugar de acumulación. Expliquemos tal vez un poco cómo se construye, o sea, qué es una trampa de bajos, Okay. o por lo menos las más fáciles de hacer en la casa. Trampa de bajos es un término en realidad, pero la idea es absorber frecuencias graves. En los cuartos pequeños, repito, se vuelve a usar, se intenta usar broadband, que es que vayan de lo más grave que pueda a lo hasta lo más agudo. En la fibra de vidrio o fibra mineral, entre más profundo, más grave va a ser la frecuencia que puede absorber. En teoría eso funciona con un cuarto de la longitud de onda, pero se puede, digamos, uno con menos puede llegar a absorber, no al 100% de las frecuencias graves, pero sí a intentar absorberlas. Entonces, trampas de bajos hay trampas de bajos específicas tuneadas para frecuencias específicas con membranas o Helmholtz o otro montón de cosas. Pero en cuartos pequeños lo que se tiende a usar son lo que tenés vos aquí, que en internet se le dicen super chunks, ¿verdad? Que es en realidad la mayor cantidad de fibra de vidrio que puedes meter en la esquina del piso al techo. Básicamente. Y eso, ¿por qué en las esquinas? Porque en las esquinas es donde más se acumulan esos graves. Entonces, tratar las esquinas con la mayor cantidad de fibra que pueda, mejor. Lo ideal es agarrar el panel de 60 por 120 y cortarlo en triángulos. Entonces te quedan triángulos rellenar la esquina como en triángulos. Y los vas apilando así, hasta arriba. Y eso es lo que más ayuda sin matarte tanto los agudos y así. Claro. Por ahí es donde hay que empezar. Y los puntos de reflexión primarios. Sí, exacto. Que eso es muy fácil. Eso sería muy importante. Yo creo que las trampas de bajos, la mayor que pueda, en todas las esquinas. Si puede, en las esquinas. Sí, en todas las uniones es el mejor lugar para empezar a ponerlos. Una vez hecho eso, lo ideal es tratar los puntos de reflexión primaria, que de la manera más sencilla es con un espejito. Entonces usted se sienta aquí, digamos, se ocupan dos personas. Una persona se sienta en el sweet spot y otra persona se va con el espejo a moverlo por las paredes. Entonces, digamos, aquí lo mueves por esta pared y en el punto donde la persona que está sentada aquí vea el parlante en el espejo, eso es la primera reflexión. O sea, significa que el sonido va a ir del parlante, va a pegar en ese punto y se te va a volver a vos directamente. Entonces, esos son las primeras reflexiones. Eso en todo el cuarto. Sencillo, ¿no? En todo el cuarto las buscas y pones ahí un panelito. De fibra. ¿Cómo esos que tengo aquí? Como eso, sí, en realidad lo ideal en cuartos pequeños es poner mínimo 4 pulgadas. O sea, todo lo que traten que no sea menor a 4 pulgadas en cuartos pequeños. Sí, tal vez el énfasis aquí es que un cuarto pequeño es una situación crítica, ¿verdad? O sea, es un lugar en el que todo está resonando mucho porque hay muy poco espacio para que las ondas. Entonces hay que tratarlo de la mayor cantidad de trampas de bajos posible. Y matar las primeras reflexiones para lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Para que no se desfigure la imagen estéreo y ese tipo de cosas. Telas hay un montón y si podemos hablar, tal vez podemos poner algún link ahí en Facebook o un link o mencionar la tela que se usa ahí. Yo usé yute. Sí, el yute sí, lo que se ocupa es una tela que respire, muy sencillo, cualquier tela sirve mientras usted la sople y pase aire. El yute es una buena opción y también una que yo estoy usando mucho ahora se llama Damasco. El Damasco. Y en realidad, si quiere el lugar en Deselecta. Sí, hay varios lugares. Hay varios lugares, pero en Deselecta ahí están esos damascos y es como un lugar de 2 pisos y tiene muchas telas. Pero en realidad cualquier tela sirve. En Estados Unidos todo el mundo usa una que se llama Guilford. El Guilford Maine, sí. Que es muy bonita y todo, pero en realidad el punto es que respire la tela. Perfecto. Sí, alguien decía por acá, y eso es tal vez bueno decirlo de una vez, Carlos Cruz nos pregunta que si hay un acondicionamiento básico con presupuesto miserable en extremo. Sí, pero no para graves. Sí, ese es el punto. Ese es el punto, o sea, sí. no vas a poder tratar resonancias, o sea, los graves ocupan mucho tratamiento. Sí. El problema es que si uno lo hace a medias, se está engañando. O sea, si lo haces... Sí. O sea, te estás engañando en algunas frecuencias, que al fin y al cabo es medio contraproducente. Igual, digamos, si no tenés, o sea, si en serio no hay presupuesto, pues busque colchones y telas gruesas. Es como la mejor opción. Por lo menos para tratar los puntos de reflexión, pero digamos, no intente tratar graves con materiales que no son. Eso perfecto. Sí, no va a llegar a nada. Pero en graves, sí, en graves que es medio... Lo que yo recomendaría en el caso de no tener dinero es tal vez tratar los puntos de reflexión con colchones o con cosas baratas que puedan encontrar que absorban. Y entender por lo menos
qué es lo que está sucediendo en graves, aunque no lo puedas tratar, entender, porque entonces si vos ya sabes que en este cuarto hay una resonancia en 80 Hz, entonces vos ya mentalmente lidias con esa resonancia, entonces si de repente te ves ecualizando mucho 80, ya te preguntas, ¿será que es el cuarto o te mueves en otra posición y buscas la manera de entender qué es lo que está sucediendo? Perfecto. Y yo creo que alguien preguntó de mediciones. El equipo de mediciones, sí, eso te iba a decir, alguien preguntó sobre el equipo de mediciones. Entonces, en eso hay, eso es ahora, por dicho, bueno, hace bastante, hay un programa que es gratis, que es muy bueno, que se llama Room EQ Wizard. Lo pueden bajar gratis y ahí ese programa uno hace todo. Es relativamente fácil de usar, hay muchos tutoriales en internet para usarlos y con eso puedes hacer todos los tipos de medición, que las mediciones que son sweeps para frecuencias y tiempos de reverberación también, que se llaman RT60 y eso. Entonces está el T20, el T30. Y ocupas un micrófono de calibración, me imagino. Sí, bueno, en realidad sí y no. Digamos, hay micrófonos de medición que desde caros hasta baratísimos que no son necesarios para esto, porque realmente los micrófonos caros son para los que hacen parlantes o creación de otro tipo de cosas. En frecuencias graves, cualquier micrófono omnidireccional con respuesta plana va a funcionar, pero si no está el Behringer, que es muy barato, no sé, pues como $100, una cosa así, que funciona perfectamente, que es el que yo uso, porque en realidad lo que ocupas es ver también diferencias, no ocupas que el micrófono sea plano en 0,3 dB en todas las frecuencias. En realidad lo que ocupamos es ver qué resuena, cuánto es el decay del cuarto. De las cosas principalmente críticas, porque hay cosas que de todas maneras es muy difícil solucionar en un espacio que no está construido desde cero, digamos. También. Bueno, y la última pregunta, nos preguntan, tal vez para aclarar un poquito, Mauricio Acuña nos pregunta nos felicita por la propuesta. Muchas gracias, Mauricio. Mi pregunta dice, sobre las diferencias entre acondicionar un estudio con foam acústico y acondicionarlo con paneles rellenos de fibra de vidrio o Rockwool. Si hay recomendación para la construcción de paneles y trampas o... Sí, bueno, la diferencia... Auralex es un producto más que estaba diseñado como para detalles y así, porque la diferencia es económica, o sea, si nos ponemos en la realidad, pero también en absorción. Lo que pasa con la espuma acústica es que no es tan eficiente como la fibra vidrio o la fibra mineral. Si por ahí tal vez le podemos poner un link a charts a cuadros de coeficientes de absorción, se ve muy claramente que de 200 para abajo la fibra de vidrio, la lana roca, es casi que el doble de eficiente que la espuma Auralex en el mismo grosor. O sea, una espuma Auralex de 2 pulgadas absorbe la mitad de 125 Hz que 2 pulgadas de lana roca. Entonces, obviamente, por espacio y es como menos de la mitad de precio. Entonces, puedes hacerlo mucho más barato y en realidad es mejor tratar con lana roca. Lo único es que de repente es que no vas a agarrar Auralex y vas a comprar... Sí, o sea, un montón y estaquear 10 pulgadas de Auralex porque además te quedas en la quiebra y no tiene ningún sentido porque es un material más como para estar estéticamente ahí. Claro, o sea, sí, exacto, es como una solución más estética para alguien que no quiere hacer sus paneles bonitos. Exactamente. Y de repente más sencilla para frecuencias principalmente más agudas ¿verdad? Sí, exactamente, es más como, no tanto, también tienen sus modelos de trampas de bajos, pero si igual ves los coeficientes de absorción son menos eficientes que lo que puedes hacer por el mismo precio en otro material, entonces no tiene mucho. Ok, pues yo creo que con eso estamos. Más bien, nada, demasiadas gracias por venir. Ese segundo programa. Yo siempre he dicho, Tazara es la persona que más me ha enseñado a mí. Yo creo que se ha tirado todas mis pifias y mis aciertos. Pero no, compartir, en realidad más bien agradezco que exista este programa porque se trata de compartir el conocimiento que uno tiene. A veces hasta me aburro, digamos, porque no tengo con quién hablar ciertas cosas. Entonces esto genera que nos unamos todos los que trabajamos en esto y va a generar cosas buenas para todos. Buenísimo. Muchas gracias.